Salud y dinero, dice la gente en la calle. Bueno, pues resulta que los primeros estudios científicos sobre la felicidad demuestran que ni la salud ni el dinero son realmente imprescindibles. Y en cambio, predominan sobre todos los demás factores las relaciones con los demás. Es lo que vemos en redes en unos minutos. Miren por dónde, yo no sé si es porque ahora la vida se ha alargado tanto, 40 años casi de vida redundante una vez terminadas las funciones reproductivas, pero el hecho es que los científicos se han puesto a estudiar la felicidad. ¿Qué factores inciden a favor y en contra? Y uno de los primeros descubrimientos es que cosas que creíamos tremendamente importantes, como la salud, o el grupo étnico, o incluso la educación y hasta el dinero, tienen muy poca importancia. Y en cambio, les voy a dar la pista, la relación social, la pareja, el contacto con los demás, es absolutamente indispensable. Felicidad yo creo que es tener tus necesidades satisfechas. Un sueño imposible. ¿O no? Estar a gusto. Algo ilusivo, la verdad. Es algo que te creas tú o te lo deje de creer. Pues un estado de bienestar general, sin frío, sin calor, sin ninguna necesidad y con una sensación de todos los anhelos cumplidos. ¿Se puede aprender a ser feliz? Según la nueva psicología, la respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. Y si esto es así, deberíamos comenzar a entrenar nuestro optimismo, pues parece ser que reporta unos beneficios considerables. Diversos estudios indican que las personas optimistas viven más y mejor. Si hasta ahora se estudiaba principalmente las enfermedades de la mente, los psicólogos positivistas se han planteado estudiar cómo funciona un cerebro sano. ¿Qué es lo que diferencia a las personas con capacidad para ser felices con las que tienen tendencia a no disfrutar de la vida, deprimirse y ser desgraciados? Los científicos buscan los mecanismos neurológicos que desencadenan la alegría de vivir, más allá de las circunstancias personales de cada cual. Y es que el empuje personal y la capacidad de sobrellevar los problemas son cualidades que no todos tenemos en un mismo grado. Pero podemos hacer algo al respecto. Los psicólogos aseguran que podemos entrenar para ser más felices. Primero, proponen potenciar nuestra parte más hedonista practicando actividades que nos reporten placer. Desde las muestras de cariño hacia los nuestros, a comer una tableta de chocolate o disfrutar de la música que más nos gusta. Como segundo paso, cultivar las aficiones que más nos satisfacen personalmente, en vez de pasar el tiempo libre con acciones que, si bien son placenteras, no aportan nada a posteriori, como ver la televisión. Está demostrado que hacer lo que a uno le gusta sin importarle si sirve o no para algo, solo por el placer de hacerlo, hace sentirse a uno más útil y más pleno. Y por último, proponen buscar un sentido a la vida más allá de uno mismo. Estudios con diferentes comunidades indican que la gente que se siente parte de un grupo, ya sea un equipo de fútbol, una familia o una congregación religiosa, es más feliz. Martin Seligman es profesor de psicología en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Con sus innovadores trabajos, Seligman ha contribuido a esclarecer las causas de la depresión. En la actualidad, es mundialmente famoso por ser el mayor impulsor de la denominada psicología positiva. Escucha una cosa, ¿tiene algo que ver la ciencia con la felicidad? Pues yo creía que no. Pero tras 30 años evitando el tema de la felicidad,
Me percaté de que era algo confuso. Todo lo relacionado con el sufrimiento boicotea la felicidad. Y lo que yo quería era aliviar el sufrimiento en el mundo. De manera que tuve una conversión en la que empecé a preguntarme si no sería posible que hubiera una ciencia del aspecto positivo de la vida. Yo creo que la clave está en darse cuenta de que la noción de felicidad es científicamente imposible de concretar. Significa demasiadas cosas para la gente. Pero creo que se puede descomponer la noción de la felicidad en, digamos, 3 elementos que sí son científicamente medibles y en cuya construcción uno puede intervenir. Los 3 elementos son la vida de placer, emociones positivas, risas, sonrisas, estar de buen humor. Esta es la versión americana de Hollywood, de la felicidad. Goldie Hawn, Debbie Reynolds, etc. La segunda, y es muy distinta de la primera, es la vida comprometida. Ser uno con las cosas, absorto, inmerso en el amor, el trabajo, con los hijos, con el ocio, con las amistades. Y tú dices, eso es lo contrario. Es lo contrario y es muy interesante. Si estás completamente comprometido en todo lo que te he dicho y te pregunto, ¿qué tienes en la cabeza? La respuesta es nada. Después de la conversación, es posible que digas que era divertido. Pero lo que quieres decir es que el tiempo se ha parado, que has perdido la conciencia. Y lo que en realidad creemos es que el motivo por el que esto ocurre cuando la gente está fluyendo, cuando están inmersos, es porque se necesita tal cantidad de atención, tal cantidad de recursos mentales, que todos los recursos se extraen de los sentimientos y el pensamiento y pasan a la acción. Pero, Martin, ¿no es extraño o paradójico que, bueno, a nosotros nos gusta decir que los humanos somos distintos del resto de los animales, en el sentido de que somos conscientes de nosotros mismos y luego, cuando intentamos ser felices, lo único que perseguimos es quitarnos de en medio la conciencia? Sí, creo que parte de la teoría de la ciencia de la felicidad, o de la teoría de que la única forma de felicidad es sonreír y reír y estar de buen humor, es que este tipo de felicidad a menudo tiene al yo involucrado. Pero hemos evolucionado para ser animales que fluimos, y este estar inmersos es algo que tiene una gran importancia evolutiva. Creo que es el estado que realmente construye un capital psicológico que luego durante la vida se puede ir gastando. Es decir, que cuando se fluye es una garantía de que se está creciendo, y esta es la segunda forma de felicidad que se puede investigar científicamente. ¿Y la tercera, entonces? La tercera es el sentido de la vida, y es la que tiene el mejor componente de inteligencia. Todo lo de las caras sonrientes y tal no tiene contenido intelectual. Aristóteles y Séneca ya pensaban que era una vulgaridad, y yo también lo pienso. Esta tercera está basada en el sentido de la vida, y creo que se trata de saber cuáles son los puntos fuertes y utilizarlos para pertenecer y servir para algo que crees que es mayor que tú. Es decir, que tenemos la vida agradable, la vida comprometida y la vida con significado, o la vida con sentido de la vida. Creo que son 3 nociones que científicamente se pueden contrastar y en las que el término difuso de la felicidad se puede descomponer. Si busca la felicidad, olvídese de un ascenso en el trabajo o de probar a jugar a la lotería. Está demostrado que en 3 meses, la alegría inicial desaparece y retorna a sus niveles anteriores de satisfacción con la vida, como si nada hubiese pasado. Una vez alcanzados los ingresos medios que le permitan cubrir las necesidades básicas, no tenga envidia de los más ricos, puesto que no son más felices que usted. Es solo pura apariencia. Pero tampoco se crea más afortunado que los habitantes del planeta de hace un siglo. A pesar de que disfrutemos de comodidades que ellos ni imaginaban, se declaraban igual de contentos que usted. Una vez descartado el dinero, olvídese también de estudiar una carrera o cambiar a un clima más soleado o a otra cultura. Ni la educación, ni el país, ni la raza influyen a la hora de ser feliz.
ni siquiera un estado de salud óptimo se la garantiza. Así pues, ¿qué le queda? Si bien de la consabida trilogía Salud, Dinero y Amor podemos eliminar los 2 primeros términos, aférrese con entusiasmo al tercero. Este sí parece determinar nuestra alegría más duradera. El único elemento externo que diferencia a los más felices de los que no lo son es la intensidad de sus relaciones sociales y el tiempo que se pasa con los seres queridos. Los que tienen más amistades y los que tienen pareja están más contentos en todos los sitios y a todas las edades. Y es que en realidad poco importa el lugar de procedencia a la hora de buscar la felicidad. Países tan diferentes como Portugal, Nigeria o Japón tienen índices de bienestar subjetivo muy parecidos. Lo que sí varía es la razón para ser feliz. Mientras que en países de cultura individualista como Estados Unidos, Alemania o Finlandia, la independencia y la autonomía son fuentes de felicidad, en otros, en que prima una tradición mucho más colectivista, como China, Pakistán o Argentina, lo importante es la felicidad del grupo al que uno pertenece. Sin embargo, la felicidad es algo mucho más relacionado con el interior, con los sentimientos más profundos, que con lo que pasa a nuestro alrededor. Heredamos en gran medida el estado de ánimo de los padres. Se calcula que entre un 25 y un 50% de nuestra habilidad para ser feliz viene escrita en los genes, y a partir de ahí, nosotros ponemos el resto para estar más o menos contentos. Y a pesar de que la carga genética puede parecernos una traba, sobre todo si nuestros padres eran pesimistas y nosotros también, existe un margen de maniobra para mejorar nuestra satisfacción con la vida. El cerebro es plástico, cambia a lo largo del tiempo. Podemos enseñarle a aprender de las malas experiencias y potenciar y disfrutar los pensamientos positivos y las buenas sensaciones. Todo un reto que merece la pena probar. Intentemos dar algunos ejemplos a nuestros telespectadores. Por ejemplo, podemos imaginar que cuando la gente busca la satisfacción en la vida, cree que si tiene una buena educación, si vive en un clima agradable y ¿qué más? ¿Qué más? Si tiene mucho dinero. Si tienes un buen sueldo. Y entonces sucede que... Lo que sucede es que todas estas cosas tienen una relación increíblemente vaga con la satisfacción. Vamos a analizarla una por una. El clima no tiene nada que ver. La gente que vive en California no es más feliz que la que vive en Groenlandia. Pero se cree lo contrario, ¿eh? No, el clima no está muy relacionado. La riqueza es muy interesante. Por debajo de los mínimos necesarios, la riqueza es muy importante. Es decir, que si se es extremadamente pobre, afecta mucho de forma negativa el nivel de felicidad. O sea que entonces el dinero da la felicidad. Sí, el dinero puede comprar la felicidad si se es extremadamente pobre. Pero una vez que se está por encima de los mínimos, y casi seguro que todos tus teleespectadores lo están, sucede que el aumento de riqueza tiene muy poca relación con el aumento de satisfacción con la vida. Para tu audiencia, si piensas que se pueden perder 3 fines de semana al año de estar con la familia, por ganar 8.000 euros no vale la pena, no debieras hacerlo. Se obtiene más satisfacción en la vida pasando los 3 fines de semana en casa tranquilamente. O sea que sorprendentemente el dinero es un sistema muy débil. La salud también está considerada como muy importante. Pero resulta que no parece que importe mucho en la satisfacción en la vida. Incluso gente con problemas serios de salud, como problemas de ataques al corazón o cáncer, tienen por lo general tanta satisfacción en la vida como la gente con buena salud. ¿Qué es lo que sí importa? La clave de lo que estoy diciendo, Eduardo, es que estos factores externos, políticos y económicos, no ayudan mucho. De hecho, un buen ejemplo es que nuestro lavavajillas se estropeó hace algunos meses y compramos uno muy bueno y carísimo.
Los 2 primeros lavados me hicieron muy feliz, porque podía ver los platos muy limpios, pero luego dejé de apreciarlo hasta que se estropeó. Y entonces la única emoción que sacaba era la decepción. Es decir, que muchas cosas en las que gastamos dinero no aportan la felicidad. ¿Qué tipo de cosas del mundo externo lo hacen? Vivir en una democracia está relacionado con la satisfacción de la vida. Esto es totalmente nuevo en el debate mundial y lo encuentro muy interesante. ¿En qué sentido el vivir en una democracia aporta satisfacción? Con los indicadores habituales, la satisfacción en la vida en una escala de 1 a 10, estudiado en grandes poblaciones que viven en democracias y no democracias, por lo general este es uno de los elementos externos que tiene una gran incidencia. Una pregunta importante es ¿por qué? Pero el hecho de que los dictadores empiecen a extinguirse es posiblemente una buena cosa para aumentar los niveles de felicidad en todo el planeta. Otra buena cosa es el matrimonio. Los casados, por lo general, son por lo general más felices que cualquier otra unión de personas. Pero incluso si se suman todos los factores externos, el clima, la democracia o el matrimonio, sorprendentemente solo se alcanza un 15% de variable. Sí. Pero esto no quiere decir que si no se está satisfecho con la vida, ahora no haya cosas para hacer. De hecho, hay mucho que se puede hacer, y es la clave, ya que la felicidad no está relacionada con factores externos, sino con cosas como el compromiso o la vida con significado, con sentido, y estas son cosas que se pueden cambiar. Martin, ¿y lo puedes medir eso? Sí, se preparan unos cuestionarios para cada uno de ellos y todo está validado y psicométricamente es serio. Y por separado se pregunta cuáles son los componentes, y los resultados son sorprendentes. La búsqueda de placer no tiene casi ninguna relación con la cantidad de satisfacción en la vida, y sin embargo, la búsqueda de compromiso y sentido en la vida tiene una gran relación. Existe un papel para el placer, pero es si se tiene el sentido de la vida, el compromiso y el placer. Y es entonces cuando el conjunto hace que se sienta satisfacción en la vida y que ésta sea mayor que la suma de las partes. Y a esto es a lo que llamo la vida llena completa. La psicología cada vez cuenta con métodos más sofisticados de estudio. Hoy en Redes vamos a ver un experimento que estudia los mecanismos no conscientes que nos ayudan a ser feliz. Las últimas tendencias en psicología apuntan a que el ser humano posee una especie de sistema inmunológico cognitivo que actúa en el campo emocional. Un dispositivo que se enciende sin darnos cuenta cada vez que nuestro estado de ánimo se derrumba y que nos empuja a estados de mayor bienestar. En la Universidad Complutense de Madrid, un grupo de psicólogos ha diseñado un sistema que estudia el funcionamiento de este mecanismo en diferentes personas. Los sujetos sometidos al test son inicialmente inducidos a un estado emocional de ligera tristeza. A continuación, se analiza hacia dónde dirige cada uno de ellos su mirada cuando se les muestra simultáneamente parejas de palabras, unas de carácter positivo y otras con una carga emocional negativa. Bueno, aquí tenemos una participante que acaba de entrar en el laboratorio. Previamente hemos hecho una prueba en la cual se le ha inducido un estado de ánimo depresivo, ligero, evidentemente no muy intenso, pero viene con un estado de ánimo relativamente bajo. Lo que efectuamos es en cada uno de los participantes un ajuste de luminosidad, de córnea y pupila, de tal modo que con nuestros 2 parámetros nos permite una cámara que tenemos situado delante de ella, una cámara de infrarrojos, nos permite evaluar los movimientos que está efectuando en cualquiera de los ejes vertical y horizontal. Estos movimientos quedan reflejados en esta pantalla. La participante lo que está viendo ahora es una pantalla de ordenador, hay una cruz que está bajando o subiendo y es justamente su ojo que se está moviendo en una dirección que ella prácticamente no es consciente de ello, pero que se está moviendo hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, y nos va a indicar hacia qué parte de la pantalla que está mirando está dirigiendo su atención. Una cosa interesante es que la gente cree que está mirando a un punto fijo, que no mueve su mirada, pero nosotros estamos dentro de un segundo, que dura cada una de las presentaciones de palabras, hay 40 o 50 medidas de movimientos oculares, que son muy rápidos, que son como
movimientos muy fugaces, pero que nos da una idea muy precisa de hacia dónde se dirige la atención, que es en realidad lo que queremos medir. Nuestra idea es que si una persona bajo este estado de melancolía inducida, si se puede decir, dedica más tiempo a estímulos positivos, a imágenes positivas, a cualquier tipo de estimulación positiva, sería una prueba de que está intentando, incluso sin ella saberlo, sin ser consciente de ello, está intentando regular su estado de ánimo, está intentando encontrar mecanismos, estrategias que le permitan otra vez volver a un punto de partida inicial de un estado de ánimo más normal. Una de las hipótesis que tenemos es que las personas con depresión y personas que tienen ya unas dificultades crónicas para mantener un buen estado de ánimo, en parte quizás este estado de ánimo se deba a una dificultad que tienen, por ejemplo, atencional, para situar sus capacidades, sus recursos atencionales en elementos positivos. Cuando aparece una palabra negativa y una positiva, sistemáticamente se va hacia la negativa y no puede desengancharse de ella. Es decir, tienen problemas para desengancharse de la información negativa. De modo que parte, no todo, pero parte de nuestra dificultad a veces que tenemos para modificar nuestro estado de ánimo, y especialmente estas personas que parecen tener una dificultad importante, crónica, tenga que ver de algún modo con esta cierta incapacidad o cierto déficit para autorregular su estado de ánimo a través de procesos cognitivos, procesos mentales. Existe una paradoja en tus escritos, bueno, en lo que piensas. Por una parte dices que hay algo que se puede hacer para mejorar la satisfacción en la vida. Ok. Y por otra parte, dices que, oiga, lo siento mucho, pero no existe una fórmula, ¿sabes? Eduardo, ahora todo mi trabajo lo centro en la cuestión de si existen posibles intervenciones duraderas que pueden hacer a la gente más feliz. Antes se creía que no las había, que no se podía, que sucede como con la cintura, que hay un condicionante biológico que te hace ser como eres, así es como se pensaba. Pero he pasado una gran parte de mis primeros 30 años de académico probando fármacos y psicoterapias y test aleatorios para ver si hay intervenciones que reduzcan la depresión de las personas. Y ahora he pasado los últimos 7 años preguntándome si hay algo que pueda hacer que las personas sean de forma duradera más felices. Y la respuesta es sí, y te daré algunos ejemplos. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Vamos a verlo una por una. ¿Recuerdas que he dicho que teníamos la vida agradable, que es tener más emociones positivas, la vida comprometida, que es tener más flujo en la vida, y el sentido de la vida? Vamos a verlas una por una. Para la emoción positiva, el ejercicio para esta noche es que antes de irte a la cama hoy y durante los próximos 7 días, tienes que escribir 3 cosas que han ido bien durante el día y el por qué han ido bien. Eso es todo. Y el resultado es que es algo contagioso. Y una vez que se ha acabado el ejercicio, se sigue haciendo. Y a los 6 meses, la gente que hace esto está mucho menos deprimida y mucho más feliz. Esta es una intervención muy simple que funciona. Según nuestros datos, se ha demostrado que tiene para la depresión un efecto mayor que la terapia cognitiva y que la medicación. El segundo ejercicio, está relacionado con las fuerzas y con la fuerza del agradecimiento. En nuestros datos, de todas las fuerzas que hemos analizado, ha aparecido el agradecimiento como el correlativo más fuerte de la satisfacción en la vida. El estar agradecido. Y Eduardo, aquí tenemos el ejercicio para esta noche y quizá para las 2 semanas próximas. Quiero que pienses en alguien que está vivo, que ha hecho algo por ti que es increíblemente importante y nunca se lo has agradecido lo suficiente. ¿Ya has pensado en alguien? Sí, ya lo tengo. Bien, pues lo que quiero que hagas durante la semana que viene es redactar un escrito de unas 300 palabras en la que aparezcan palabras concretas que la persona dijo y cómo te afectó, en qué situación estabas, en la influencia que tuvo en tu vida y en qué situación estás ahora. Esa es la primera parte. La segunda parte es llamarla por teléfono en Barcelona y decirle que quieres ir a visitarla, pero sin decirle el motivo.
Finalmente, hay que ir a su casa y leer en voz alta el escrito. Pero, Dios mío, esto es muy difícil. Una vez más se ha demostrado en estudios controlados que esto hace a la gente mucho más feliz y mucho menos deprimida. Y esto dura por lo menos un mes después del ejercicio. Hay ejercicios que pueden aumentar la vida placentera y la vida comprometida. También hay el significado que tiene la vida. Esta es la tercera. Que es el tercer tipo de vida. Aquí tenemos uno muy simple que a menudo hago con mis estudiantes. La semana que viene haz algo que sea divertido, pero también algo que sea altruista, filantrópico. Cuando hacemos esto, se produce una regularidad muy interesante. Al hacer algo divertido, como masturbarse o mirar la televisión o ir de tiendas, cuando se ha terminado es el final, desaparece. Pero cuando se hace algo filantrópico, sucede algo muy diferente. Con uno de mis estudiantes sucedió que su sobrino necesitaba unas clases particulares de aritmética y le llamó por teléfono. Es decir, que se pasó 2 horas explicándole algo de aritmética por teléfono. Y dijo que después de esto se sintió mejor durante el resto del día. Decía que podía escuchar mejor a la gente, estaba más dulce y que la gente lo quería más. Y otro de mis estudiantes de empresariales me dijo: Dr. Seligman, estudio empresariales porque quiero hacer mucho dinero y el motivo para esto es porque el dinero aporta la libertad y la felicidad. Y me quedé muy sorprendido porque yo mismo me sentía bien al poder ayudar a una persona en lugar de ir de compras. Los españoles tienen fama de alegres y divertidos, pero las estadísticas no le dan la razón al tópico. Un estudio realizado en varios países de Europa concluye que las españolas mayores de 50 años son las europeas que con mayor frecuencia se deprimen. Durante varios años se ha analizado la situación socioeconómica y sanitaria de más de 22.000 personas mayores de 50 años y originarias de 10 Estados miembros de la Unión Europea. Una de las conclusiones más remarcables es que las españolas de 50 años son las europeas más afectadas por la depresión, seguidas por las francesas, las italianas y las griegas. Respecto a los varones, los españoles ocupan el tercer puesto, detrás de italianos y franceses. A medida que avanza la edad de los pacientes, y tanto los hombres como las mujeres españolas de entre 60 y 70 años son los más afectados por depresiones de toda Europa. El objetivo final de esta estadística no es conocer las causas de esta enfermedad, sino ofrecer un retrato de la forma de vida de las personas mayores que pueblan las diferentes regiones de Europa. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, está impulsando un nuevo sello de calidad con el objetivo de garantizar una pesca sostenible. Se trata de que a la mesa nos lleguen productos frescos, sanos y respetuosos con el medio marino. Muy pronto los consumidores podrán saber antes de comprar un pescado si este ha sido capturado de forma sostenible y ecológica. Esto será gracias al nuevo sistema de coetiquetas que impulsa el Comité de Pesca de la FAO. Los técnicos han propuesto una serie de directrices que determinarán si un producto pesquero es ecológico o no. De todas maneras, será cada país el que acabará determinando cómo se deberán aplicar los códigos. El distintivo certificará que el pescado ha sido capturado de manera que garantiza la conservación de las especies, evita los impactos negativos sobre las áreas protegidas y no pone en peligro especies amenazadas o hábitats sensibles. Lo que está claro es que las ecoetiquetas mejorarán el respeto por el medio marino. Un jurado formado por una veintena de premios Nobel se ha reunido en Castellón para otorgar los premios Jaime I de este año. En total son 6 galardones destinados a promocionar la investigación y el desarrollo científico en España. En total, se han presentado más de 200 candidatos de diferentes universidades y entidades españolas. Durante una semana, Castellón ha acogido a los mejores especialistas mundiales en diversos campos con el objetivo de deliberar en torno a los candidatos para recibir los premios Rey Jaime I en sus 6 especialidades: investigación, economía, medicina clínica, medio ambiente, nuevas tecnologías y urbanismo, paisaje y sostenibilidad. Los galardones, que en esta edición han cumplido su 17º aniversario, pretenden reconocer y promocionar la investigación y el desarrollo científico en el territorio español. Los premios están dotados con 75.000 euros. Ingenieros y físicos chinos acaban de construir la estación de observación meteorológica más alta del mundo.
Está situada a 6.500 metros de altura, en el Everest, muy cerca del campo base del que parten la mayoría de expediciones al techo del mundo. La estación tendrá toda la tecnología necesaria para medir la temperatura, presión, humedad, radiación solar, precipitaciones y turbulencias atmosféricas que se registren en la zona. Los datos recogidos al minuto por la instalación servirán para que las expediciones puedan tener previsiones meteorológicas muy precisas, lo que es de vital importancia para subir a la cumbre de forma relativamente segura. De hecho, los expertos calculan que más de la mitad de las muertes que se registran al intentar coronar la cima del Everest se deben a las condiciones climáticas adversas. Mediante un sistema de actualización permanente, la estación también ofrecerá información detallada de la temperatura, la humedad y el viento a diferentes alturas de la montaña del Everest. Un optimista es un pesimista mal informado. O no soy pesimista, soy realista. Son afirmaciones muy enraizadas en nuestro pensamiento. ¿Pero son realmente ciertas? ¿La realidad más objetiva conduce irremediablemente al desaliento y a la desilusión? Pues parece que no. En primer lugar, nuestras percepciones son de una subjetividad total. La vieja prueba de la botella llena hasta la mitad ilustra perfectamente cómo el temperamento de la persona moldea su perspectiva de las cosas. Y ante la botella de la vida pasa lo mismo. Curiosamente, lo que dicen los estudios es que las personas optimistas analizan los aspectos negativos de las cosas mucho más que las pesimistas los aspectos positivos. Así pues, el optimista es siempre más realista. En este sentido, la depresión podría considerarse como el ejemplo extremo de pesimismo, aunque hay que tener en cuenta que eso ya no es temperamento, sino enfermedad. Hay posturas pesimistas generales que en el fondo reflejan miedo a una visión positiva. Basta citar frases muy comunes. Si me dejo llevar por el optimismo, seguro que me desilusiono. O pensar positivo es engañarse a uno mismo. Quienes las adoptan tienden a distorsionar negativamente los hechos. Porque no son nuestras ideas las que nos hacen optimistas o pesimistas, sino que es nuestro optimismo o pesimismo el que las modela. Los optimistas confían más en encontrar soluciones, por lo que perseveran con más tesón. La sensación de que controlan las circunstancias también les ayuda a mantener el equilibrio emocional. Y se enfrentan y ponderan mejor todas las situaciones porque antes de tomar decisiones sopesan tanto los aspectos positivos como los negativos, mientras que los pesimistas se limitan a ver únicamente los negativos. Ahora los psicólogos están convencidos de que el poder reparador del optimismo ante la adversidad es independiente de la edad, el sexo, la inteligencia, el nivel de formación o los recursos económicos. Y afirman que la confianza en uno mismo, la interpretación positiva de los sucesos y sobre todo la esperanza nos protegen de los efectos nocivos de los infortunios. Esta psicología positiva estudia los rasgos del carácter que ayudan a las personas a sentirse bien. Se investigan los ingredientes de las mentes saludables. Los científicos de la mente del nuevo milenio no solo se preocuparán por corregir lo peor de la condición humana, también se dedicarán a identificar y a promover lo mejor. No se trata de reinventar nada. En el ser humano están presentes muchos de los mecanismos que contribuyen al bienestar. Solo se trata de aprender de lo que hace la gente sana para hacer de eso algo más científico que destile conocimiento. Parece que solo existe un caso en el que los pesimistas salen mejor parados que el resto. Son los abogados. Exactamente, los abogados. He estudiado unas 30 profesiones diferentes para ver la relación entre el optimismo y el éxito. Y solo hay una en la que los pesimistas tienen más éxito, y son los abogados. Lo que hicimos es tomar a toda una clase de primero de la Facultad de Derecho, de una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Les hicimos pruebas de optimismo y pesimismo, y les preguntamos 3 años más tarde quiénes habían aprobado, quiénes eran los mejores y quiénes habían conseguido el mejor trabajo. Y es la única profesión que hemos encontrado en la que los pesimistas tienen una actuación mejor que los optimistas. Y creo que el motivo está muy claro. En los Estados Unidos, para ejercer como abogado, hay que imaginarse la peor catástrofe que le podía haber sucedido a tu cliente.
Ocurre lo mismo en todas partes. Deben ser capaces de encontrar los monstruos debajo de la alfombra. Y la elección de los abogados es por su pesimismo. Esto está muy bien para ver la parte de la vida que es menos probable y para imaginarse las catástrofes. Pero, desgraciadamente, todo el mundo se lleva el pesimismo a casa. De manera que el mismo abogado que puede pensar en una catástrofe que podría haber ocurrido y que hace ganar el caso, piensa que la mujer es infiel, o que la vida no es justa, o que su empresa está quebrando, o que la vida no tiene sentido. O sea, que el índice de depresiones, suicidio y divorcios entre los abogados es el más alto de los Estados Unidos, pese a que es la profesión mejor pagada. En la actualidad, las empresas tienen un presupuesto más elevado para mantener a los abogados en la empresa que para contratarlos. Mi secretaria trabajaba como abogada. Eres uno de los primeros psicólogos que habla de la importancia del carácter, de la forma básica de ver las cosas. ¿En qué manera? Exactamente, ¿qué es lo que quieres decir? Cuando estudié la vida de placer, la hedonista, estaba claro que había atajos para alcanzarla. Por ejemplo, se puede tener más placer en la vida tomando drogas, o ir de compras, o ver la televisión. Pero cuando pensé con la vida comprometida, el estar completamente absorto, como lo estamos ahora nosotros en esta conversación, estaba claro que no había atajos para poder alcanzarla. No existe ninguna droga que pueda inyectarte para hacer que estés más comprometido conmigo. Es entonces cuando empecé a pensar en la noción del carácter como algo positivo. Y lo que se convirtió en mi teoría es que cuando se saben cuáles son los puntos fuertes y se aplican al trabajo, con la gente que quieres, con el amor, con el ocio, con los hijos, con la amistad, lo que se obtiene es más compromiso. Déjame que te dé un par de ejemplos. Es muy interesante en personas a las que no les gusta su trabajo, que lo encuentran tedioso y aburrido, justo lo contrario que nosotros a quienes nos encanta nuestro trabajo. La diferencia es que tú y yo fluimos cuando trabajamos, pero ¿qué se puede hacer cuando se tiene un trabajo tedioso para conseguir más compromiso? Bueno, voy a darte uno de los cientos de ejemplos que existen. Una señora que había trabajado conmigo y que ahora trabajaba poniendo las compras de un supermercado en bolsas. Trabajaba en esto y no le gustaba. Trabajamos juntos sus puntos fuertes y se dio cuenta de que su punto fuerte era la inteligencia social. Y decidió que además de poner las compras en bolsas, haría que el intercambio que tenía el cliente con ella sería el momento social más especial del día de cada cliente con el que trataba. Es decir, que aprovechó su punto fuerte y lo utilizó constantemente en su trabajo. Y transformó su trabajo de ser físicamente laborioso y aburrido en un trabajo que le encantaba. El algoritmo general aquí es que si se pueden encontrar cuáles son los puntos fuertes y se utilizan de una forma nueva con la gente que quieres, con el trabajo, con las amistades, con los hijos, lo que se obtiene es una vida más comprometida. Yo creo que sí. La verdad es que no me puedo quejar en absoluto. No me lo suelo preguntar. No me lo suelo preguntar. En el momento que me lo preguntes, sé que no lo soy. Yo sí, ahora mismo sí. Mucho. Y siempre lo he sido, además, yo creo. La gente es muy sabia. Cuando se pregunta a la gente qué felicidad tienes de 0 a 10, lo primero que te dice es qué tontería de pregunta me haces, pero enseguida responde. 8. Todo el mundo responde rápidamente sobre la felicidad, en parte porque somos expertos en felicidad. La felicidad no teórica o no general, pero sí nuestra felicidad. He tenido buenos ratos, pero no puedo decir que haya sido feliz siempre.
Todos sentimos emociones y queremos ser siempre felices, pero pensemos, ¿para qué sirven las emociones? ¿Qué es lo que hacen en los mamíferos? Sabemos que, por ejemplo, las emociones están reguladas por las partes más primitivas de nuestro cerebro, las partes que compartimos con todos los otros mamíferos, e incluso con otros animales no mamíferos. Las tendencias actuales en biología y psicología evolutiva consideran que las emociones son un sistema de guía para el organismo, para aproximarse o evitar un estímulo del mundo. Las emociones son una especie de brújula que orienta en una cierta dirección, pero una brújula que siempre marca el norte no sirve para nada. Si las emociones siempre están en felicidad, dejan de servir de guía útil del estado de cambio del mundo. Nuestras emociones son la manera que tiene la naturaleza de motivarnos para hacer lo que la selección natural quiere que hagamos. El problema es que ahora podemos incluso burlar a la naturaleza. Somos más inteligentes y más avanzados tecnológicamente, por lo que podemos encontrar atajos hacia la felicidad. Cervecitas y algo de beber y salir con los amigos y eso. O sea, prefiero gastarme el dinero en viajar, que es lo que me parece que más enriquece a una persona, el viajar y el contacto con otra gente de otros sitios. No me suelo comprar cosas, si acaso tomar algo de chocolate. ¿Existe algo en el mundo exterior que podamos ingerir y que reducirá el estrés? La respuesta la conocemos todos. Sí, hay todo tipo de cosas. Tenemos las drogas, el alcohol. Hay cosas de este tipo y son buenísimas para la reducción del estrés. La heroína, la cocaína. El problema es, por supuesto, que estas cosas se pagan caras. Este es el problema, porque la naturaleza, la selección natural, dispone nuestro cerebro para que, por lo general, si queremos ser felices, tengamos que hacer aquello que resulta beneficioso para nuestros genes. Es decir, para ser feliz, tenemos que conocer a alguien, enamorarnos, tener hijos, crear una familia, hacer todo aquello que beneficia a nuestra perpetuación genética. Hablaría un poco del sistema económico, que es el que prima y creo que es el que más infelices hace a la gente. Somos muy competitivos y eso tiene una parte positiva, pero tiene una parte horrenda. Vamos a ser mejor que el de al lado y eso siempre es malo. Las jerarquías están como detentan el poder durante el máximo tiempo posible, que les es posible a ellos, y parece que les hace feliz el realmente machacar a los que tienen por debajo. Hace 20.000 años los humanos inventaron la agricultura y antes de eso se habían pasado el resto de la historia como cazadores-recolectores. Y la mayoría de estudios demuestran que las sociedades de cazadores-recolectores son extremadamente igualitarias y que cuando creamos la agricultura inventamos también los excedentes de alimentos y las personas que querían controlar los excedentes. Implantamos las jerarquías. Fue entonces cuando los humanos inventamos la pobreza, inventamos una forma de subyugar a los primates de una manera que no se había dado antes. Hemos ideado un sistema que aplasta a la gente. Hace un momento hablábamos de la diferencia entre la vida de placer y la vida gratificante. Y hay una anécdota fantástica que me fascina. Es la historia de un lagarto que alguien encontró y se lo llevó a su casa como mascota, ¿no? Al profesor de la universidad, Dr. Julian James, le habían regalado un lagarto mexicano como mascota de laboratorio. Y el lagarto se estaba muriendo porque no podíamos entender qué alimentación darle. Matamos moscas, pero no le gustaban. Hicimos una mezcla de mangos y papayas, pero tampoco se lo comía. Le ofrecimos una comida china y tampoco. El lagarto estaba atontado. Un día Julian entró y le ofreció al lagarto su comida, que era un sándwich de jamón. Y el lagarto siguió como estaba. Julian continuó su trabajo y a la hora de la comida abrió el New York Times y cuando había acabado la primera parte la dejó encima del sándwich de jamón. Y fue entonces cuando el lagarto, que estaba al otro lado de la habitación, vio esto, se levantó, caminó hasta la mesa,
saltó e hizo pedazos el New York Times y se comió el sándwich de jamón. En esta anécdota hay un mensaje importantísimo, y es sobre los atajos. Los lagartos, este tipo de lagarto, ni comen ni copulan a menos que hayan usado los puntos fuertes más importantes que les ha dado la evolución. Y nosotros también somos así. No creo que podamos tener gratificación por atajos. O sea que no existen los atajos. Se trata de un largo proceso. Creo que todo el mundo tiene un tipo de fortaleza, un conjunto de puntos fuertes personales, y una vez sabemos cuáles son, es muy fácil ponerlos en uso. De manera que, por ejemplo, Eduardo, yo soy malísimo con la conversación tonta, y uno de mis puntos fuertes es que me encanta aprender cosas. Y cuando tengo que ir a una fiesta y alguien quiere hablar del tiempo, si puedo de alguna manera cambiar la conversación hacia la enseñanza y lo que me gusta enseñar, entonces me lo paso de maravilla. Y de la misma manera creo que todo el mundo tiene puntos fuertes personales, característicos, y la forma de tener una vida más comprometida y con más significado es cambiar, rediseñar lo que hacemos para poder utilizar esos puntos fuertes en la vida todo lo que se pueda. Mientras estabas hablando, estaba pensando, oye, ¿cuán lejos está todo esto de la idea de la psicología freudiana, que todo estaba basado en la infancia, ¿no? Cuando se da a entender que la forma en que nos comportamos es porque odiamos al padre o a la madre, o porque... Oye, pero tú estás en el otro extremo, ¿no? Casi. Hay cosas de Freud que tomo muy seriamente, pero lo de la niñez creo que está sobreestimado. Hace 40 años pensaba de forma diferente. Pero... De manera que estoy equivocado. Cuando les digo a mis hijas, al referirme a mis nietas, a sus hijas, oye, vigilad hasta que tengan 7 años, porque lo que pase después ya... Hay muchas cosas que son importantes en la infancia, como el sentir una seguridad hacia los padres. Pero, en general, creo que un ejemplo perfectamente compatible, que creo que se puede comparar con lo que sabemos sobre el desarrollo, es que nacimos ayer. Es decir, se pueden cambiar muchas cosas de forma radical cuando somos adultos. Y si, por ejemplo, tomamos el ejemplo de la señora del supermercado que ponía las compras en bolsas, se puede cambiar el trabajo de algo que uno odia. Ella no podía aguantar hasta las 5 de la tarde para irse, y a los 35 años, gracias a una pequeñísima receta, eres una persona con una gran inteligencia social. ¿Cómo se puede cambiar el trabajo para utilizar más la inteligencia social? Se puede hacer. No importa si en la niñez uno ha sido maltratado o privilegiado o lo que sea. Solo hay que descubrir que se puede pasar mucho mejor ayudando a otra persona que si se va de compras. Se puede cambiar la vida a los 50 años ayudando a otras personas. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando nos sentimos felices? Esta parece ser una de las claves a la hora de encontrar la tan buscada fórmula de la felicidad. El secreto parece estar en unas hormonas llamadas endorfinas. Las endorfinas son hormonas peptídicas producidas en nuestro cerebro. En concreto, se segregan en la glándula pituitaria y el hipotálamo. Se podría decir que son la morfina de nuestro cuerpo, ya que producen analgesia y sensación de bienestar. Además, influyen directamente en la producción y acción de muchas otras hormonas. Están implicadas en la sensación de hambre, en la producción de hormonas sexuales y en el estado de nuestro sistema inmune. Aún no se sabe muy bien cómo funcionan. Lo que es seguro es que forman parte de las vías de recompensa del cerebro y estimulan la producción de dopamina. Nuestro cerebro produce endorfinas en respuesta a las sensaciones agradables. Escuchar música, comer algo sabroso, hacer el amor y miles de cosas imaginables nos producen una sensación de bienestar modulada por las endorfinas. También las encontramos al reír y al hacer ejercicio físico y, curiosamente, al contacto con sustancias picantes y con los rayos ultravioleta.
Básicamente, hacer las cosas que nos gustan hace que produzcamos endorfinas y la acción de las endorfinas hace que las cosas que hacemos nos resulten agradables. En esta pescadilla que se muerde la cola está basada la psicología positiva. Podríamos decir que si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Podemos educar a nuestro cerebro en el arte de sentirse bien. Si se quiere activar la secreción de endorfinas, lo primero es saber qué nos gusta. Y una vez que lo sabemos, hay que practicarlo. Ejercitar lo que nos hace sentir bien ayuda a que nuestro cerebro se vaya volviendo más positivo. Al igual que correr todos los días hace que nuestros músculos se desarrollen. Relajarse, tomar el sol, sentirse parte de un todo más grande. Hay muchas cosas que hacen que nos sintamos bien y produzcamos estas hormonas. Aunque no podemos decir que las endorfinas constituyan la fórmula exacta de la felicidad, cuando sube su producción en el cerebro nos sentimos casi felices. Si conseguimos hacer coincidir una mente positiva y receptiva con los buenos momentos que vivimos, nos acercaremos un poco más a la felicidad que se supone es la meta de nuestras vidas. ¿Crees que la gente en la calle siente mayor satisfacción con la vida que hace 20 años, por ejemplo? No. Pero me gustaría decir dos cosas, una del presente y otra del futuro. Es interesante que si estudiamos a España, Japón o los Estados Unidos durante los últimos 50 años, podemos observar cómo cada índice económico serio se ha disparado. De hecho, en los Estados Unidos el poder de adquisición es 3 veces mayor que hace 50 años. El de Japón es 6 veces mayor. Es increíble, pero hemos ido obteniendo datos de los índices de depresión y de felicidad durante estos años, y es interesante, porque la felicidad es la misma, y sin embargo la depresión es 10 veces mayor de lo que era. De hecho, el hombre de la calle no es más feliz de lo que lo era hace 50 años. ¿Podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos cambiar el futuro? Eduardo, creo que el futuro está relacionado con eso de lo que estábamos hablando hace un momento, con la educación. Parte de los motivos por los que no somos más felices cuando nos hemos hecho más ricos es que hemos gastado la riqueza en objetos materiales que pensábamos que nos harían felices, como son el lavavajillas o los helados de vainilla, pero no proporcionan una felicidad duradera. Sin embargo, lo que la ciencia nos está diciendo durante los últimos 10 años es que se puede cambiar el compromiso y el significado del sentido de la vida. Y esto significa las relaciones con la gente. La relación con las personas compartiendo algo que es mayor de lo que cada uno es. Pero si invertimos nuestra riqueza y nuestro tiempo en algo que tenga más significado y compromiso, creo que todo el tono de la felicidad en el planeta puede cambiar. En 1480, durante el gobierno de los Medici, Florencia se hizo inmensamente rica y se preguntaron, ¿cómo podemos gastar toda esta fortuna? Y pensaron que podían crear una gran potencia militar, la mayor de la península, y quizá, si hubieran querido, podían haber sido la potencia militar más importante de toda Europa, más que España. Pero decidieron no gastarse la riqueza en armas, sino en belleza, en arte. Y creo que ahora estamos en un momento histórico muy similar. Sabemos que en lo que nos hemos gastado la riqueza en los últimos 60 años, que son objetos materiales, coches, televisión, no funciona. La gente se ha deprimido todavía más. Pero creo que podemos comprar el compromiso y el significado. Y podemos utilizar el excedente que tenemos para construir una vida más feliz. No en el sentido de la emoción positiva, sino con más compromiso con otras personas, y con el trabajo, y con el sentido de la vida. Sí, es una actitud, la felicidad es una actitud. Si todos los días son un poquito negros y un poquito blancos. La felicidad yo creo que es algo que se va consiguiendo con el paso del tiempo, que no hay algo en concreto que me produzca felicidad. Para mí lo principal es el entusiasmo en las cosas, como decía Bernard Russell, que lo leí el otro día. Como viene siendo habitual, el equipo de redes quiere potenciar la participación de todos los espectadores a través del concurso La Cuestión.
En la presente edición os pedíamos que respondieseis de forma argumentada a la pregunta: ¿qué creencia popular puedes demostrar que es falsa? Una vez cerrado el plazo de presentación de los artículos, hemos recibido cientos de textos que están siendo valorados por un jurado formado por 4 científicos de primera línea. Conoceremos su veredicto en el programa del próximo 29 de junio. El ganador recibirá un ordenador Toshiba y nos expondrá las ideas principales de su respuesta.